Buenas tardes, hoy es martes 25 de octubre del 2022. Damos inicio a la charla número 19 de Radiografía del Imperialismo Británico. Y primero, hoy vamos a hablar de la invasión a Buenos Aires, la invasión británica en 1806. Pero antes de eso tenemos que contar unas noticias, comentar una noticia proveniente de el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que honestamente cada vez se parece más a un reino desunido. Hace 5 días renunció la primera ministra Liz Truss. Duró solo 44 días en el poder. Verdaderamente esta mujer, que manifestó su admiración por la genocida Margaret Thatcher, la dama de hierro, terminó siendo ella, Truss, la dama de lata. Una incapacidad terrible, la economía honestamente ha volado por los aires y el pueblo británico azorado ha visto que en el último año el costo de vida es del 10,1%. 10,1% anual. Fíjense, para nosotros que tenemos el cuero curtido, eso sería una bendición. Aplaudiríamos a cualquier gobierno que nos dé una inflación de 10,1%, pero allá no. Allá el tema económico se toma muy en cuenta. Aún en los peores momentos, los pueblos sacan la sonrisa, las bromas, como un antídoto para poder soportar la gravedad de esta crisis que están viviendo en Europa, especialmente a raíz de la guerra de Ucrania contra los invasores rusos, y la están pasando mal. Pero esta mujer, Liz Truss, no había generado muchas buenas expectativas. Y así fue que el diario Daily Star premonitoriamente dijo que va a durar muy poco. Es decir, esta primera ministra va a durar menos que una planta de lechuga capuchina. Y así la mostraban en algunas bromas, por supuesto, que hicieron, tomando la redondez de su cara con una planta de lechuga capuchina. Y lo curioso es que parece ser que la lechuga capuchina aguantó más que la primer ministra. Y acá siguió la broma. La podemos ver a una planta de lechuga con una peluca, media rubia, pelirroja, y acá ella y la lechuga triunfante y feliz, sonriendo, porque doña Liz Truss, una mujer que había tenido algunas palabras un tanto despectivas hacia los reclamos argentinos sobre las Islas Malvinas, bueno, ya es historia. Pero lo más increíble de esto es que como ella se va y tienen un sistema de elección de primer ministro que es increíble, lo elige el partido ganador, el partido conservador, parece que vuelve nuestro viejo y querido amigo Boris Johnson. Así que bueno, mis queridos amigos, vamos a tener que ir insertando noticias del viejo y anquilosado reino, porque verdaderamente últimamente han dado que hablar y mucho. El rey Carlos III no logra ese feeling, como dirían los británicos, con su pueblo. Es un hombre bastante, qué sé yo, digamos, malhumorado. Y yo me animaría a decir que creo que este personaje, que no está acostumbrado a trabajar, imagínense que lo obligan a trabajar ahora, después de 74 años de no hacer nada, no le gusta mucho eso. Y añora a su viejo amigo, el rey Juan Carlos I de España, que renunció al trono, subió su hijo, y yo no sé si Carlos III no va a hacer lo mismo. Problemas tienen y muchos. Lo increíble, entonces, es que la lechuga, que acá la tenemos, le ganó a Liz Truss.
Sinceramente, esta mujer, que aparecía que se iba a comer a los chicos crudos, la aparentemente, repito, nueva dama de lata, dama de hierro, resulta menos que una lechuga y fue una dama de lata. Nadie se va a acordar de ella, salvo por un pequeño detalle. ¿Saben cuánto va a ganar esta lechuga que acaba de renunciar? $124.000 por año. Eso le va a salir al pueblo británico mantener este verdadero circo, que es el al que estamos asistiendo azorados nosotros, por haber estado 44 días en el poder. Así que esta lechuga no tendrá mucho cerebro, pero sí que le gusta mucho el dinero y lo va a disfrutar a costilla del pueblo. Bueno, ahora vamos a dejarla a Liz acá a un costadito y vamos a pasar al tema de hoy, que es la invasión británica de 1806 a Buenos Aires, que es la segunda invasión al Río de la Plata. Recordemos que la primera fue derrotada el jueves 6 de enero de 1763 por el extraordinario estratega que fue el general Pedro de Ceballos en Colonia del Sacramento, al hundir con balas rojas la super fortaleza que era el Lord Clive, con sus 3 pisos y 64 cañones de bronce. Y fue a pique. Ustedes recordarán que en una de las últimas charlas hablamos de la paz de Amiens, por la cual el primer ministro británico de esa época, Enrique Huntington, reconoce a la Francia revolucionaria, o sea, reconoce a Napoleón, y firman un tratado, llamado la Paz de Amiens, por la cual se hicieron recíprocas concesiones, ¿no es cierto? Yo te dejo esto, vos me das lo otro, bla, 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 bla. Pero hubo una en la que los británicos no transaron: abandonar la isla de Malta. Napoleón les dijo: miren, para que ustedes se vayan confiados que yo no voy a ocupar Malta, pongamos ahí un par de regimientos rusos. Es decir, si yo invado la isla de Malta y hay soldados rusos y combato contra ellos, automáticamente entro en guerra contra el zar, o sea, contra Rusia. Yo no quiero hacer eso. ¿Qué mejor garantía? Pese a que Napoleón tenía razón, los británicos no quisieron seguir en paz, querían la guerra. Y así fue que, bueno, Napoleón le tuvo que declarar la guerra en mayo de 1803. Pero Napoleón tenía una aliada, Francia tenía una aliada muy importante, que era España. Los británicos querían que España también entrara en la guerra, pero España se mantenía neutral. Acuérdense que por el Tratado de los Subsidios, España pagaba una especie de prima a la Francia napoleónica para no entrar en guerra contra los británicos a favor de Francia, mantenerse neutral. Eso fue considerado por el gobierno británico como un verdadero acto hostil. Y así fue que en 1805, enterados que un grupo de naves mercantes españolas procedentes de Buenos Aires llevaban un tesoro que era de Buenos Aires, el Callao y Manila, que sería de 5 millones de pesos de la época, una fortuna impresionante, atacaron, sin estar en guerra contra España, a dicho convoy, a dicha flota, y con tanta mala suerte que un cañonazo de las naves de guerra británicas contra mercantes españoles pegaron en la Santa Bárbara, que tenía la nave Mercedes, que pese a ser mercante llevaban pólvora para defenderse de los piratas o corsarios, y esta nave voló en pedazos. En esa nave, como yo lo dije en su momento,
murió la madre y varias de las hermanas del futuro general Carlos de Alvear, que con sus padres se habían trasladado a otra nave porque estuvieron curiosos de conocer, no recuerdo bien ahora lo que quisieron ver, y pasaron en plena navegación de una nave a la otra, y así salvaron milagrosamente su vida. A España no le quedó más remedio entonces que declararles la guerra en diciembre de 1805. De esa manera, ahora Gran Bretaña está en guerra con Francia y a su vez guerra contra España. Y así tiene la oportunidad de atacar las posesiones españolas en América. Pero antes de eso, recibieron una noticia en Londres muy interesante. En julio de 1805 llegó un barco británico a Londres e informó que la posesión holandesa del Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, que habían devuelto por la paz de Amiens a los holandeses, estaba prácticamente regalada, no había tropas para defenderla. Entonces el primer ministro Guillermo Pitt ordenó atacar el Cabo de Buena Esperanza y retomarlo. Bueno, así fue que se nombró a un tal general David Byrd, se lo puso al mando de 6.000 hombres, y Pitt nombró comandante de la flota que iba a atacar ahí esa posesión holandesa del sur de África a un viejo y querido amigo suyo, un subordinado de la Marina, el comodoro Sir John Ray Popham, ¿no? Al cual él le tenía mucha confianza. Bueno, la flota de Popham, con el general Byrd y esos 6.000 hombres que van a conquistar el Cabo de Buena Esperanza, parte de Gran Bretaña, hace una escala técnica, vaya uno a saber bien por qué, en Bahía de San Salvador, virreinato portugués del Brasil. Y esa flota, que era muy importante, fue avistada por un barco español. El barco español siguió su curso, llegó a Montevideo y luego a Buenos Aires y transmitió pánico. Hay una flota terrible que todos pensaban que se venían sobre el Río de la Plata. Pero a poco tiempo otra nave los avista en el Atlántico del Sur, navegando hacia África, que era su destino original. Entonces acá, como teníamos un gobernante muy incompetente, que era el virrey Rafael de Sobremonte, todo el mundo, tranquilo, no pasa nada, estamos en verano, ya está. Pobre los holandeses. Y así fue. Llegaron al Cabo de Buena Esperanza y así de simple lograron conquistar la posesión holandesa, y esa posesión no la iban a devolver nunca, jamás, hasta que se va a crear en 1948, o sea, más de 140 años más tarde, la República de Sudáfrica. Los británicos se quedaron en posesión de la estratégica posición geográfica, el fin del continente africano, y que divide a su vez el Océano Atlántico del Índico. O sea, paso de aguas, dominio de los británicos. Era como una ley no escrita. Bueno, una vez conquistada esa posesión holandesa, esos 6.000 hombres verdaderamente se aburrían bastante, no reportaban, no tenían problemas, los indígenas, algunos que se les podían haber opuesto, digamos, eran personas de lanzas y escudos, y ni siquiera usaban arco y flecha, eran tan rudimentarios. Así que no había problema en mantener, pero era demasiado, tenían tantas tropas para nada. ¿Y qué hacían los soldados británicos? Y vivían cazando antílopes, algunos organizaban cacería de leones, leopardos, en fin, la fauna del lugar. Pero era un gasto impresionante para la corona tener 6.000 hombres de paseo, o sea, de vacaciones en el sur de África. Entonces, Popham va a recibir una noticia procedente de Buenos Aires
de un viejo y querido amigo suyo, del cual habían sido socios en la Compañía de las Indias Orientales. No sé si ustedes recuerdan lo que yo les comenté hace 2 o 3 charlas. Se llamaba Guillermo Pío White. Y como ambos habían trabajado en la Compañía Comercial de las Indias Orientales, Pío White, enterado de la conquista del Cabo de Buena Esperanza, le dice a Popham: venite, porque acá no hay defensa, acá en Buenos Aires está regalada, no hay nada para defender. Con pocos hombres toman el Río de la Plata. Bueno, a Popham eso le gustó, la llamada de su amigo, habló con el general Byrd y le habrá dicho: mire, general, acá hay 6.000 hombres que no están haciendo nada. Présteme un par de regimientos y yo le prometo que conquisto el Río de la Plata. Byrd lo pesó y dijo: bueno, no es mala idea, está bien. Y le asignó un par de regimientos, no tantos como quería Popham. ¿Y quién los va a comandar? Y dijo: le voy a mandar a un general de mi confianza, un viejo conocido nuestro a partir de este momento, Guillermo Carr Beresford. General Beresford, como se dice en la jerga militar, saludo 1, saludo 2, se aprestó a conquistar Buenos Aires. Pero le dice a Popham: mire, por más que su amigo Pío White diga que en Buenos Aires, en el Río de la Plata, no hay tropas, somos muy poquitos, ¿no? Entonces Popham le dijo: tiene razón. Y en vez de venir directamente a Buenos Aires, fueron a la isla de Santa Elena, donde convenció al gobernador de esa isla, que queda en la mitad del Atlántico, y le dijo: ¿por qué no nos ayuda con gente? Bueno, y este hombre, que también tenía una isla muy chiquitita, que va a ser famosa porque ahí va a morir, como ya lo hemos comentado, asesinado con cianuro el general Napoleón Bonaparte, dice: yo le voy a facilitar 200 hombres. Y bueno, 200 hombres más suman. Entonces el total de las fuerzas invasoras eran 1.635 hombres, que había ingleses, escoceses, galeses y hasta chinos, que eran los que acarreaban los cañones. ¿Sí? Fíjense, los primeros chinos que llegaron a nuestras tierras no vinieron a poner un supermercado, sino que vinieron a acarrear y tirar con los cañones que portaba el general Beresford. Bueno, cuando los británicos planean el ataque, en sí Buenos Aires no era el destino, era primero Montevideo. Tomemos Montevideo, porque si ustedes ven geográficamente, Montevideo está a espaldas nuestras, ¿no es cierto? Está arriba, a la derecha, digamos, hacia el este, y después está Buenos Aires. Pero ¿qué va a pasar? Ustedes recordarán que yo les comenté que en la red de espionaje orgánica fundada en 1803 por el coronel James Florence Burke, había un señor que era un práctico a bordo, uno que ayudaba a entrar y salir los barcos británicos o estadounidenses de Buenos Aires por el Canal del Sur, al cual hemos hablado la semana pasada, el 18 de octubre. Y este señor, Oliver Russell, era un gran borrachín y envió cualquier cosa. Tal es así, como ya se lo recuerdo, que se compararon lo llevado por Oliver Russell y la información comprada al capitán Alejandro Malaspina y se daban de frente, no coincidían. Por eso se envió en diciembre de 1805 al que yo denomino un ignoto bergantín, aquel que estuvo frente a Buenos Aires, que se robó un barco portugués y que fue midiendo bien el Canal del Sur. Claro, Oliver Russell no sabía que los británicos conocían muy bien ahora el Canal del Sur. Él pensaba: Dios mío, si se viene esta invasión y a mí me detienen, a mí me fusilan, porque yo elevé cualquier cosa. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se asustó, entró en pánico y dijo: yo me escapo. Se subió a una goleta portuguesa que iba con su destino era Río de Janeiro, y así pensó que se salvaba. Pero cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Estando a bordo de esa nave, ¿qué ocurrió? Fue capturada por una de las naves de Popham
que venían a conquistar Montevideo, porque ese era el primer objetivo. Él no se dio a conocer, yo soy Oliver Russell, formo parte de la red de espionaje británica, no, dijo, yo soy una especie de diplomático al servicio de Portugal, ¿no? Y mientras los británicos le iban tomando nota de todos los que estaban arriba de la goleta portuguesa, así un trámite más, de pronto dijo una palabra mágica. Yo creía que ustedes iban a atacar Buenos Aires. ¿Y por qué vamos a atacar Buenos Aires? No nos conviene, porque quedamos con las espaldas descubiertas. Tenemos que primero capturar Montevideo. Porque como en Buenos Aires hay un gran tesoro. Perdón, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Un tesoro? Sí, y es muy importante. Y son 5 millones de pesos. Una fortuna. No, vamos a Buenos Aires. Y así fue que cambiaron los planes. En vez de ir a conquistar Montevideo y luego pasar a Buenos Aires, van directamente contra nuestra capital. Pero ¿qué pasaba? Ustedes recordarán que en la última charla fuimos y filmamos en el propio fuerte de Barragán. Había que cruzar el fuerte de Barragán, había que... Entonces, ¿qué hicieron? Planearon un ataque simulado sobre el fuerte de Barragán, sobre las baterías, sin enarbolar bandera, como que ellos fueran piratas o corsarios. El comandante de esa posición, que era el capitán de navío Santiago de Liniers, cayó en el engaño y creyó que él logró repeler, porque los británicos hicieron que bajaban en botes y todo eso, y cuando los cañonearon retrocedieron y se subieron a sus barcos y se alejaron río adentro, se fueron hacia el lado de Punta Indio, y pensó que les había ganado. Informa esto a Buenos Aires por medio de chasquis, y el virrey Sobremonte, enterado, dijo, bueno, muy bien, Liniers, los echó a estos corsarios, estaba todo tranquilo. Bueno. Pero eso era mentira. Eso fue el 24 de junio de 1806, martes 24 de junio. Los británicos hacen que se retiran, nunca se dieron a conocer, los barcos no enarbolaban bandera, y a la noche, como ellos conocían perfectamente ahora la profundidad y todos los detalles del Canal del Sur, pasaron frente a la batería de Barragán de noche, ¿no? Con gran sigilo, y a la mañana del miércoles 25 de junio anclaron en el Canal del Sur frente a las playas de Quilmes, de la reducción indígena de la Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes. Recuerden que ese lugar era un fondeadero fantástico, tenía 4 metros de profundidad. O sea, los barcos pudieron alinearse, eran 5 barcos, y empezó el desembarco de los invasores. Burlado, así como fue Liniers, ellos estaban ahora a 20 y pico de kilómetros de Buenos Aires. No a 70 y pico, 80, 20 y pico. Y empezaron a bajar. En Buenos Aires se enteran, el virrey Sobremonte, demostrando su cobardía, primero se hizo el que, no, yo esto, que lo otro, como todo mediocre, como todo pedante, que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero mientras decía eso, decía, el tesoro lo mandamos al interior, eso era una buena medida, y yo por la duda me escapo con mi familia y todos los amigos. Entonces, bueno. Se envía a Quilmes a un grupo de milicianos para tratar de oponerse a las fuerzas invasoras, y nosotros vamos a tratar ahora de filmar el lugar del desembarco y el lugar de el enfrentamiento brevísimo, de lo que yo he dado en llamar el combate de Quilmes. Que estoy solitario en esa posición, porque nadie dice acá no hubo ningún combate, fue un pequeño tiroteo, una cosa. Y entonces yo me pregunto, si un pequeño tiroteo que duró 10 minutos, ¿no? Pero donde se peleó y se mató a un soldado británico, un soldado invasor, un escocés, ¿por qué nuestra historia registra que hubo una batalla llamada Cepeda,
el 1 de febrero de 1820, que es conocida en la historia por la Batalla del Minuto, porque cuando atacaron las fuerzas de López y Ramírez, que eran los gobernadores del litoral, contra las fuerzas del director supremo, el general José Rondó, el desbande fue al instante. Es decir, el combate de Quilmes no existe porque duró poquito, pero la batalla de Cepeda sí existe, aunque duró 1 minuto. Qué cosa extraña, ¿no? Bueno, como nos vamos a referir a este combate y a la actuación de Pedro de Arce, no me voy a extender más sobre el particular. Bueno, acá en la rotonda del Murallón de Quilmes, esta pérgola, se puede apreciar allá atrás, ¿no? Todo este muro de contención que hizo el Club Náutico, y antes acá había como una lengua de tierra, una península natural, donde desembarcaron las tropas del general Guillermo Carpena el miércoles 25 de junio de 1806. Más o menos concentrados en donde yo estoy parado, fueron despacito, armando y emprendieron el avance sobre Quilmes, que ahí tenemos ese auto que ustedes ven que está tomando, allá el viejo edificio de la Municipalidad de Quilmes. Ahí, para llegar ahí hay que subir a una barranca bastante pronunciada, que en esa época era prácticamente a palo a pique, ¿no? O sea, era recto. Y bueno, tuvieron que enfrentar en el que yo denomino combate de Quilmes, y ahí sufrieron la muerte de un soldado. Pero ante el desbande de las tropas de Pedro de Arce, la conquista de Quilmes, digamos, y el camino hacia Buenos Aires fue cosa muy, muy simple. Allá a lo lejos volvemos a tener el Canal del Sur, del cual hablamos el otro día. Bueno, en este lugar donde estoy ubicado, en la calle Rivadavia y Belgrano, la intersección con Belgrano, se situaron las tropas de Pedro de Arce, provenientes de Buenos Aires, para tratar de impedir que las fuerzas invasoras británicas pudieran subir esta barranca, que ahora era más abrupta, por supuesto, pero al ser detectados por el Regimiento 71 de Infantería Escocesa, estos cargaron a los gritos con bayoneta calada, y acá se generó pánico entre los milicianos españoles, ¿no? que pretendían abortar la invasión. Y tal es así que Pedro de Arce dijo: cara al caballo, vuelta y retirada. Pero todos entendieron: sálvese el que pueda. Por eso él, muy muy enojado, 2 horas después, mientras se retiraban hacia Buenos Aires, él decía: yo ordené retirada, no una cobardía como la que asistí. Carajo, ¿qué van a decir las mujeres de Buenos Aires? Estaba muy enojado y la verdad tenía razón. Yo lo voy a hacer lo más despacito que se pueda. Acá estamos bajando la barranca de Rivadavia. Vamos rumbo hacia la costa, ¿no? Este camino a la inversa lo hicieron las tropas invasoras, ¿no? El 25 de junio de 1806. Acá nace la avenida Otamendi, en recuerdo al intendente Nicanor Otamendi, que fue el que pavimentó este camino en 1926. Bueno, el desembarco en Quilmes, la flota comandada por el comodoro Sir John Popham, que aquí lo vemos, aquí abajo está el espía estadounidense al servicio de los británicos, Guillermo Pío White, que fue el que lo instigó a Popham a venir a Buenos Aires, a atacar Buenos Aires. Fue un éxito sinceramente completo, no tuvieron ningún tipo de problema, y así fue como
este joven general, y no me equivoco, porque aunque ustedes no lo crean, el general Guillermo Carr Bereford, que aparece ser un hombre mayor, tenía en ese momento nada más que 36 años. Y esto que está aquí abajo, este cuadro tan descriptivo de cómo fue la invasión del 25 de junio de 1806, se llama La captura de Buenos Aires el 26 de junio de 1806. Ellos habían desembarcado en Quilmes un día antes. Esto fue tapa del Times de Londres del 7 de octubre de 1806. Aquí ustedes verán unas, en medio de palmeras, unas construcciones de piedra de 2 pisos, tejas maravillosas, una cosa muy bonita. Esa era la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes. Aquí en la costa están el general Bereford y el coronel Dennis Pack, que fueron los comandantes terrestres, digamos, de la invasión. Estas llamas que ustedes ven acá, es cuando los españoles, en un intento desesperado, quemaron el puente que había sobre el riachuelo, que hoy es el actual puente Pueyrredón, en Avellaneda, que une Avellaneda con Buenos Aires, y esto que está acá con la bandera española, era el fuerte de Buenos Aires, que hoy es la Casa Rosada. Como ustedes pueden ver, el dibujante con mucha imaginación, montañas que no existen y un río color turquesa que, bueno, sabemos que el Río de la Plata no tiene ese color. Pero así se vendía para la población la conquista de Buenos Aires. Y por supuesto que esto se fue muy bien recibido por ese pueblo con ideas piratescas, porque además vinieron con un tesoro, porque ahora les voy a contar cómo lo capturaron. Aquí lo tienen ustedes, el tesoro de Buenos Aires, se lo voy a mostrar ahora, que fue capturado en Luján. Aquí está. En Luján, este intento de sobremonte de evitar su captura fue infructuoso y este tesoro llegó a Londres y desfiló en medio de gran aplauso de la población el 12 de septiembre de 1806. Curiosamente, un mes antes, Bereford había sido derrotado en Buenos Aires por el capitán de navío Santiago de Liniers. ¿Qué pasó con Liniers? Una vez que se enteran de la caída de Buenos Aires, este hombre, que se da cuenta que los británicos le tomaron el pelo con ese falso ataque que él creía que era de corsarios, sintiéndose mal, verdaderamente mal, viaja a Buenos Aires, pero por supuesto no puede entrar porque están todas las entradas, digamos, del riachuelo, todo era controlado por los británicos. Entonces este hombre, desde lo que era el límite norte de la reducción indígena, de la exaltación de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, le escribe a una compatriota de él, a María Ana Perillón de O'Gorman, que como sabemos integraba la red de espionaje británica que había creado el coronel James Florence Burke en 1803. Con referencia a esta mujer, una mujer de armas llevar, contrabandista, la adornaban varias virtudes. Yo quiero hacer un homenaje, un cariñoso homenaje a una persona que yo quiero mucho, que también es de Ensenada Barragán, porque la primera vez que yo fui ahí a disertar, en el diciembre de 2005, y bueno, fue toda la gente que formaba parte de la asociación histórica de ese lugar, y con cierta desconfianza vinieron a escucharme, y bueno, no sabían quién era este quilmeño que había querido dar una charla ahí. Y cuando yo nombré a la Perichona,
porque así le decían a María Ana Perillón de O'Gorman, hubo una serie de sonrisas, de murmullo entre los asistentes, y yo me quedé porque no entendía, y dije, ¿qué dije? Y entonces me explicaron lo que había una de las asistentes que para las fiestas del 25 de mayo o 9 de julio, se vestían, ellas y otros más, con trajes de la época del dominio español, para mí mal llamado colonial, pero para que ustedes me ubiquen, de la época colonial. Y bueno, ahora acá gracias a los grandes conocimientos que tiene en estas materias Ignacio Araujo, vamos a insertar 2 fotos de la señora Ruth Erramuspe, vestida como una dama antigua, a quien cariñosamente sus amigos la llamaban la Perichona, haciendo una gran salvedad, la diferencia, que mientras la Perichona era una mujer, bueno, sin comentarios, la señora Ruth Erramuspe ha sido, es y será siempre una gran dama. Eso quiero aclararlo. Era una broma, como ellos le decían, pero había y hubo siempre una gran diferencia. Bueno, volvamos a la Perichona original. Esta mujer recibe la carta de Liniers y él le dice, mire, yo quiero entrar pero no me dejan, él era viudo, Liniers, y quiero ver a mis chicos, a mis hijos, a ver cómo están, qué sé yo. No, por favor, hombre, qué sé yo. Entonces ella aparentemente lo va a ver al general Bereford y se da a conocer quién era. Mire, yo soy de la red de espionaje británica, bla, bla, bla. Hay un compatriota mío al que usted engañó en Barragán, haciéndole creer que desembarcaban, bla, 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 y quiere ver a sus hijos. Bereford, que era una gran persona, un buen tipo, vamos a ser honestos, irlandés, católico, ¿qué hizo? Sí, le extendió un pasaporte para que Liniers pudiera entrar. Y así es como Liniers va a entrar a Buenos Aires sin haber jurado fidelidad al rey de Gran Bretaña, que muchos que estaban acá lo hicieron, muchos personajes importantes. Todos se olvidaron de Liniers, porque él estaba en Barragán. Liniers fue a misa, era muy creyente, en el convento de Santo Domingo, que queda en las actuales calles Defensa y Avenida General Manuel Belgrano, y él era muy devoto de la Virgen del Rosario. Y viendo la tristeza que se había batido sobre la población, lo escueta que fue la misa, porque los británicos, que eran protestantes, ya habían modificado hasta la liturgia católica. Entonces le prometió a la Virgen del Rosario, dice, yo voy a pasar a Montevideo, voy a buscar tropas, voy a regresar y a liberar la ciudad, y si usted a la Virgen le expresa, me ayuda a lograrlo, ayuda a mis tropas, todas las banderas que obtengamos, que les capturemos al enemigo, yo se las voy a ofrecer a usted. Van a quedar aquí en este convento, y luego algunas quedaron en el convento de Córdoba, están en el convento de Córdoba de la Orden de Santo Domingo. Bueno, perfecto. Nadie se percató de Liniers, era un hombre que después de ver a sus hijos, pasa clandestinamente a la banda oriental, llega a Montevideo, habla con el gobernador, dice, si usted me da tropa yo vuelvo a Buenos Aires, y bueno, el gobernador Ruiz Huidobro dijo, bueno, sí, está bien, y le dio tropa, pero lo que no contaban ni Ruiz Huidobro ni Liniers era el entusiasmo del pueblo, porque los orientales, enterados de la patriada que iba a ser Liniers, y él se fue de Montevideo a Colonia del Sacramento, se empezaron a juntar cada vez más. Se había producido una especie, sin querer, nadie lo fue armando, de actividad de resistencia gauchesca. Los gauchos, especialmente los liderados por el hacendado Juan Martín de Pueyrredón, empezaron a arriar ganado, empezaron a ponerse en expectativa porque nosotros de alguna manera vamos a luchar contra los herejes, así le decían a los británicos.
Pueyrredón se entera de que Liniers está en Montevideo y viaja allá. Y luego de entrevistarse con Liniers y con Ruiz Huidobro, Liniers le ordena regresar y preparar a los gauchos. A los gauchos hay que prepararlos para ayudar a sus tropas. A lo cual Pueyrredón con mucho entusiasmo, con mucho cariño, porque era un gran patriota, un hombre que quería mucho a su tierra, regresa. Y lo primero que se entabla es una lucha religiosa. Ellos son los herejes, como los gauchos le decían. Nosotros somos católicos. Entonces vamos a pedir la protección de la Santa Madre. ¿De quién? De la Virgen de Luján. Y así fue como se hizo una misa el 28 de julio de 1806, donde el padre Vicente Carballo le entrega a todos los gauchos, como una especie de uniforme, 2 cintas, una blanca y otra celeste, de las mismas medidas, por eso recibieron el nombre de medidas, de 38 centímetros, que era el manto de la Virgen de Luján. Entonces, esto se anudaban acá, en el pecho, y esas 2 cintas, blancas y celestes, fueron el primer uniforme patrio, y ese es el origen de los colores de nuestra bandera nacional, de nuestra escarapela, y todas las demás cosas que si siguen diciendo que es la orden de Carlos III, para mí son incorrectas. Se prepara la población de Buenos Aires y desde Colonia del Sacramento a la madrugada, una noche horrible, en medio de una gran sudestada, logra cruzar la flotilla de Liniers, que transporta nada más ni nada menos que a 528 veteranos, 372 milicianos, 300 marinos españoles y 72 corsarios franceses, que si hay que luchar contra los británicos, nosotros somos materia dispuesta, de un buque llamado el Dromedario. Allí hizo sus primeras movimientos, sus primeras luchas por nuestra patria, un verdadero héroe de la Armada Argentina, un verdadero héroe de la patria, como fue el capitán de navío Hipólito Bouchard, que va a participar activamente en las reconquistas de Buenos Aires. Esas tropas llegan el 4 de agosto a Las Conchas, actual Tigre, y de inmediato se le empiezan a sumar los gauchos derrotados el 1 de agosto de 1806 en Perdriel, donde Pueyrredón, en el ataque británico a Perdriel, él fue con el regimiento 71 de Infantería Escocesa, le matan el caballo a Pueyrredón y este logra subirse, cuando está prácticamente por morir, en ancas del caballo del alcalde de Pilar, Santiago López, y fue tan increíble la audacia de este jinete para salvarlo a Pueyrredón, que demostrando el famoso fair play, los escoceses los vitorearon, como diciendo, este es un valiente, y los dejaron ir. Yo creo que les perdonaron la vida, lo cual habla muy bien de esos invasores, de los escoceses. Bueno, las tropas fueron avanzando hacia Buenos Aires, la multitud se le iba sumando día a día, Belfort se dio cuenta que estaban perdidos, quisieron retroceder y embarcarse en el puerto de Ensenada de Barragán, pero no tuvieron tiempo, porque la gente avanzaba, pero con total desprecio de su vida. Llega en esos momentos un correo procedente de Montevideo, con un capitán de milicia llamado José Gervasio Artigas, un hombre que va a tener mucha importancia en nuestra historia, el padre de la patria de la República Oriental del Uruguay, de nuestros queridos hermanos, y también se suma a la pelea. Viene con tropas de Colonia del Sacramento, un pequeño grupo, y entre todas las locuras, porque en esa jornada se vivieron momentos de locura, hubo un joven salteño que integraba el regimiento fijo de Buenos Aires, que aprovechando la súbita
bajante del río, un barco de los invasores, el Justín, quedó de costado, quedó sin agua, de golpe se fue el agua, y este hombre dijo, bueno, esta es la mía, y arengó a sus tropas, era un oficial de caballería, y bueno, prácticamente subieron a caballo al barco, capturaron el barco. Este hombre era nada más ni nada menos que uno de los más grandes héroes de nuestra patria, el futuro general Martín Miguel de Güemes, que entre tantas hazañas que hizo, tiene una que es, creo, única: capturar un barco con una carga de caballería. Solo Güemes pudo hacerlo. Mi admiración, los que me conocen saben, hacia el general Güemes es ilimitada. Bueno, el martes 12 de agosto, viendo que no podían frenarlo de ninguna manera, hubo, por ejemplo, la esposa de un soldado español que también estaba con su marido y tomó un fusil de uno de los muertos ahí y le pegó en la cabeza a un invasor y lo mató. Esta mujer pasó a la historia porque el rey Carlos IV la ascendió a un grado de suboficial, aunque ella era una civil, por supuesto. Esa mujer se llamaba Manuela Pedraza. Seguramente más de uno dirá, esa es Manuela Pedraza, sí. De un culatazo mató a un invasor. El general Bereford, viendo todo perdido y para evitar una carnicería, arrió la bandera británica que ondeaba en el fuerte de Buenos Aires, subió en su lugar la bandera española, pero la multitud no cesaba, quería que se rindiera, que arrojara su espada, que hiciera todo, que se acabó. Él se subió en las murallas del fuerte y en portugués gritaba no fogo, no fogo, o sea, basta, no disparen más. Pero hasta que Liniers llegó con su Estado Mayor y logró de alguna manera bastante dificultosa parar a la multitud que enardecida los quería matar a todos. Se pactó la rendición de las tropas. Estas salieron por el puente levadizo que tenía el fuerte de Buenos Aires, actual casa de gobierno, marcharon por el arco central de la Recoba y frente al cabildo arrojaron sus armas y banderas. Cuando el general Beresford quiso entregarle su espada a Santiago de Liniers, hidalgamente se lo rechazó. Esta imagen es la que muestra este cuadro de 1909 del artista Charles Fauqueray. Y es prácticamente una instantánea de lo que pasó, porque esto lo reprodujeron mucha gente, que la hidalguía de Liniers con el vencido. El general Bereford, vuelvo a repetir, pese a ser un general enemigo, fue verdaderamente un caballero y así lo reconocieron todos. Lamentablemente, cuando Buenos Aires sufre al año siguiente, 1807, la invasión comandada por el teniente general John Whitlock, la historia no va a ser la misma. Se van a producir hechos aberrantes producidos por los invasores, que en 1806, bajo el comando del general Guillermo Carr Bereford, no ocurrieron. ¿Qué pasó con el comandante de la flota? Con nuestro viejo conocido, Sir John Popham. Bueno, era tanta la bronca que tenía este hombre, que dijo, bueno, perdimos una batalla, pero vamos a ganar la guerra. Se dirigió hacia el fuerte de Barragán, aprovechó, así como se produjo una gran bajante, luego vino una gran subida del fuerte, del río de la Plata, se acercó al fuerte y prácticamente lo demolió a cañonazos. Hoy el fuerte que hemos visto en la última charla, tan bonito, tan restaurado, en agosto de 1806 quedó hecho escombros, se volvió a reconstruir. Pero esa es otra historia. Y bueno, con esto termina la primera invasión británica a la ciudad de Buenos Aires, la gran derrota sufrida el 12 de octubre de 1806, por las tropas comandadas por el general Guillermo Carr Bereford, pero lo que viene, la
la derrota de 1807, bueno, esa no tiene parangón en la historia del ejército británico. Espero que me acompañen porque les anticipo que no lo van a poder creer. Muchas gracias por su atención.